Porque en el arte lo que tú necesitas es libertad de exploración. Sí. Lo primero que tienes que es que en el arte lo primero que tienes que hacer es romper moldes de conducta, sobre todo desde académicas, que uno ha aprendido que funcionan en la academia normal, una hora de no sé qué, pum, 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 pero en el arte no, porque el arte, tú ingresas a un universo que entras en sombras, en sombras, en sombras, en sombras, en sombras, y de todas esas sombras tienes que encontrar cosas, tú tienes que encontrarlas para codificarlas y encontrar tu lenguaje. Yo le calculé 20 años a la búsqueda y no me peleé. O sea, yo supe que iba a tener 20 años de pobreza franciscana, sin un puto peso en el bolsillo. Amigos de Free Ticket, una charla más. Y esta charla sí es como, uy, muy áspero, es muy áspero. Nunca pensé llegar a hablar o sea, con la persona que voy a hablar. O sea, lo vi muchas veces, estoy muy nervioso, me perdonarán, más de lo normal, voy a decir más cosas tontas. Y estoy con el señor Primo Rojas. Es un honor. No, primo, muchas gracias por venir acá. Enrique, no, de ninguna manera, es un gusto. Ay, soy muy nervioso, estoy demasiado nervioso. No, haga de cuenta que está hablando con cualquiera de los que vienen aquí a presentarse. Entonces eso es chusma brava, entonces... Chusma brava, literal. Y es que eso es un chusma, literal. Don Primo, yo quiero comenzar esto, pues mientras me relajo, con la pregunta que siempre yo hago. ¿Usted cuando estaba en el colegio, usted era chistoso en el colegio? Bueno, no solamente eso. Yo, cuando ingresé al bachillerato, yo estoy en el Colegio Salesiano León 13, que es de curas, en el centro. El primer año, entré a primer bachillerato y fue absolutamente normal, pero cuando comenzó segundo bachillerato, el primer día, yo no sé lo que ocurra hoy en día, pero en ese entonces había la formación en el patio, porque salía el cura rector, el padre rector, a dar el saludo, las instrucciones de salud, la bienvenida a los alumnos. La Isabel Bandera, una cosa así, ¿no? Y yo vi a los niños de primero de bachillerato. Tú sabes que en el bachillerato el tiempo es una cuestión completamente diferente, es decir, o por lo menos esa era la experiencia que nosotros teníamos en esa época, estoy hablando de los 70. Entonces, un año era un año. Un año, ¿no? Es larguísimo, pero larguísimo, larguísimo, larguísimo. Y yo vi a los niños de primero de bachillerato, es decir, donde yo había estado el año anterior, y me dio mucha risa. Y me dio por molestarlos, ¿no? Es decir, por molestarlos en el sentido que dije, ¿y ustedes que van a...? Ustedes ya saben, ¿no? Algo así, un poco amenazante, pero obviamente son de broma. Y fue en ese momento que yo tomé la decisión de convertirme en el payaso del curso. Fue una decisión, yo sé exactamente dónde estaba parado. Y dije, voy a convertirme en el payaso del curso, y punto. Y así pasé todo el bachillerato. Por supuesto que había ese eterno conflicto, ¿no? con la cuestión de las notas, los llamados de atención a los papás, que no sé qué, la disciplina, ¿te acuerdas? Yo no sé si todavía existe la disciplina o no, si se califica, pero en ese entonces se calificaba. Por supuesto que los chupas tenían el 5, era de 1 a 5, y yo anduve todo el bachillerato en 3, a veces bajaba, es decir, algunas veces hubo como amenazas por parte del colegio de suspenderme un momento, pero el problema era que no había nada realmente como que pudiera ser realmente cuestionable, en el sentido que fuera grotesco, violento, irrespetuoso o francamente, por decirlo de alguna manera, brutal. No. Pero sí fue mi oficio, de manera tal que yo
entraba a las clases, durante todo el bachillerato mi oficio era estar pendiente de dónde saltaba la liebre, es decir, o el profesor decía algo, o alguno de los muchachos daba una respuesta en clase, es decir, uno no sabía qué podía ocurrir, de manera tal que era tenía que estar alerta. Y hacía era el chiste, hacía el chiste. Y yo creo que eso lo recibían los alumnos, mis condiscípulos, con una alegría enorme, porque es que el bachillerato era absolutamente siniestro. O sea, porque era absurdo y solo hasta que uno lo mire en perspectiva se da cuenta de lo absurdo que era. Entonces, yo desde el principio sabía que a mí no me gustaban las matemáticas, como tantas personas, ni la química, ni la... No. Yo me lo podía perfectamente pasar con eso. En primer lugar, porque no las entendía. O sea, no sé en qué momento yo perdí el hilo, pero no sentía la emoción, como sí lo sentían mis amigos a los que les gustaban las matemáticas, porque les fascinaba pasársela haciendo operaciones y toda esta cosa. Les fascinaban las matemáticas. Sí. Entonces me volví el payaso del curso. Pero era una cosa muy curiosa. Yo solo hacía chistes en clase. Una vez que salíamos a recreo, nada. ¿Sí me entienden? No como más. Si fuera el rol de la clase. El rol, o sea, una cosa que yo tenía perfectamente clara. A mí no me gustaba hacer el chistoso de ahí del patio, que no. Era el descanso. Usted el descanso se lo tomaba literal. Estaba descansando. Literal. Entonces, claro, pero yo jamás, querido Enrique, jamás, ni en 10.000 años luz en ese momento, yo pensé que en un momento ese iba a ser mi oficio. Okay. No entraba, porque yo venía de una familia, digamos, popular en Kennedy. Papá trabajaba, era empleado del Poder Judicial, tenía su sueldo, nos pagó siempre educación privada, de manera tal que vivíamos al límite y yo no conocí juguetes, ni lujos, ni nada. Okay. Porque si no, no se podía pagar el colegio okay. o la universidad, no se podía. Entonces, y en esa época, querido, tradiciones artísticas en las familias no había. Okay. Los artistas estaban o en los sectores más privilegiados o en los sectores más perratas de la sociedad. Es los decir, dos extremos. Sí, claro. Ambos gozaban de una libertad por distintas razones. Los de arriba porque tenían los privilegios materiales que da el pertenecer a un segmento social privilegiado, obvio. Consentimiento, recursos, dinero, en fin, todo esto. Y los otros porque no tenían nada que perder. Entonces, en ambos casos hay una libertad por distintos motivos, pero la libertad es bienvenida. Nosotros que pertenecíamos a lo que técnicamente podría llamarse clase media baja, que es Kennedy, que no tiene nada que ver con lo que se conoce hoy como localidad de Kennedy, que eso es una mezcolanza de vainas. No, era un barrio que se había creado para las clases populares. No había tradición artística, o sea, el arte no se contemplaba como una posibilidad. Okay. De ninguna manera, ni como escritor, ni como pintor, ni mucho menos bailarín, porque si era bailarina marica, la vieja. Sí, como una posibilidad para su vida. O sea, exacto. Ok, para su vida. Nada. Pero usted sí tuvo que tener como referencias o como cercanía a cosas de comedia en su vida cuando era joven. O sea, lo primero, no sé, ¿qué recuerda usted estando en el colegio viendo qué comediantes recuerda? O por lo menos, no sé, lectura, audiovisual, radio. ¿Qué recuerda usted, qué referencias recuerda de esa época que le llamara la atención? Si es que le llamara la atención. De pequeño, cuando tenía 6 años tal vez, Ok. cuando vi por primera vez Los Tres Chiflados, Ok. que de repente pusieron el programa en televisión. Si tú me preguntas en este momento si era por la tarde o por la noche, no te puedo decir, Sí. querido Enrique. Pero yo me la pasé, pues estábamos, curiosamente lo vi, por primera vez estaba en el apartamento de un compañerito de curso en Kennedy. En Kennedy se vivía por distintas, eran 12 manzanas, eso era un barrio cerrado, estaba rodeado de potreros, de bosque,
es que quedaba, era lo más lejano que había Bogotá, porque eso es producto de un concepto que se inventaron los norteamericanos que se llamaba ciudad satélite. Es decir, para descongestionar, y se inventó con Nueva York. Entonces, para descongestionar a la ciudad de Nueva York, entonces se creaban como centros urbanos que quedaran lejos, de manera tal que se aliviaba. Como un suburbio. Un suburbio, exactamente. Y ahí salen los suburbios y se inventa el Parkway y todo eso, lo inventa un arquitecto norteamericano, judío. Era tal lo lejos que quedaba Kennedy que se decía que había un chiste, y era que si su merced quería perder un maldito gato, no tenía sino que llevarlo a Kennedy y dejarlo allá porque no iba a encontrar el camino a la ciudad de nuevo. Entonces, estaba yo en el apartamento con mi amigo, se llamaba Carlitos, y salíamos los tres chiflados y eso fue una locura. Yo tirados en el piso, riéndonos. Y para mí era fue un descubrimiento absoluto. O sea, como están de locos, de fascinantes. Tú conoces a los tres chiflados, los locos que pegaban, se echaban leche, no sé qué, se les caía una puerta, se caían de encima. Una liberación absoluta. Y era una comedia puramente de gags, de acción. O sea, Muy física, sí. muy física, exactamente. Y eso a mí me pareció maravilloso, sin lugar a dudas. Uy, una referencia de los 6 años. A mí nadie me dio una referencia tan chiquito, de los 6 años. Esos recuerdos duros. O sea, tener un recuerdo de los 6 años, algo tan específico, Sí. está muy chévere. Entonces, si no había ninguna opción artística, ¿cuáles eran sus opciones cuando salió del colegio? No, fíjate que yo estoy tratando de acomodar perfectamente eso porque quiero contarlo, pero de manera escrita. Fíjate, yo pertenecía a una familia absolutamente autoritaria. Pero básicamente la persona más autoritaria era mi madre, y mi madre era una dictadora pura. La dictadura es sencillo, usted manda y punto. Entonces, el diálogo con mis padres nunca existió. Yo creo que mi padre hubiera sido una persona, porque papá sí tenía como la vocación del diálogo, pero mi mamá no. Y mi mamá mandaba, y mi papá le tenía miedo. Todos le teníamos miedo a esa señora, porque era la que mandaba. Era una cuestión de arriba abajo y no más. Diálogo, que no sé qué, que ir a cuestionar que una decisión de ellas, nada, te exterminaban con la mirada nomás. Entonces, era un mundo supremamente triste. Las dictaduras son tristes, sean políticas y que abarquen todo un país, un mundo. La dictadura en una pareja puede existir. Sí, claro. Ella es la que manda o él es el que manda. Y uno se da cuenta porque es una cosa triste. Triste, eso es una mierda. Porque no eres de otro nombre. Entonces era un mundo muy triste. Éramos en principio éramos 3 hermanos, varones todos, papá, pero ella mandaba. Y yo creo en el fondo que posiblemente tenía una forma de depresión que en ese momento no estábamos en un momento en que eso se diagnosticara, sino que se decían que las señoras eran de mal genio, o eran tristes, mi mamá era una mezcla de todo, okay, pero era completamente arbitraria e impredecible. Entonces era un mundo realmente triste. La risa operaba como una liberación, porque la risa es alegría, básicamente. Y entonces reír era maravilloso. Y yo comienzo a hacer reír a mis hermanos, pero eso ya cuando tengo 12 años. Mis hermanos, por una casualidad, empiezo a hacerlos reír y ellos me dicen al día siguiente, no queríamos, me dijeron, no, que vamos a ver televisión. Es increíble cómo el humor puede en determinado momento superar algo
tan fuerte como es la televisión, sobre todo en la infancia. Sí, en esa época también. Claro. Y me puse a hacerlo reír, después llegó papá, que quiere esa risa y que toda esa vaina, que no, y mis hermanos eran sapos, obviamente sapos y cobardes. Entonces, entonces me sapearon y papá dijo, bueno, entonces hágame reír a mí también. Y se sentó ahí, habían dos, nosotros estábamos divididos en un cuarto para dos y otro cuarto para otros dos. No recuerdo en qué cuarto estábamos, papá se sentó en una de las camas y a ver, y me tocó hacerlo. Pero estoy hablando de que era un padre, no este padre amigo, sino que... Y a mi papá le dio risa y ahí estuvimos un buen tiempo, todas las noches. Todas las noches. Todas las noches llegaba mi papá que lo hiciera reír. Todas las noches, o sea, siempre, o sea, todas las noches. ¿Cuántos Todas las años noches, duraste no. todas las noches? No, todas las noches no, eso fue una temporada, como te digo, yo creo que eso pudo durar, con baches, obviamente. Sí, sí, sí. Yo creo que unos 2 meses, una cosa así, largo. Eso es harto tiempo. Claro, porque era, ¿qué hacía? No, pues que... Y el personaje, lo que él no sabía era que el personaje era él. Solo que yo lo había deformado porque yo lo hice para burlarme de mi papá. Ok. Y de ellos, pero Ok. de mi papá, ¿no? Porque... y entonces, yo creo que él se veía retratado ahí, de alguna manera. Pero papá, es decir, yo estoy completamente seguro que si mi mamá no hubiera existido, si mi mamá se muere a tiempo, porque cuando ya empezamos a ser adolescentes con papá era muy fácil charlar, no me refiero a un charla de padres, hijos, pero eran diálogos generalmente sobre política. A él le fascinaba hablar como todos los papás de esa época, de política y de no sé qué, y de sus experiencias cuando yo era joven, que no sé qué, que cómo salí, que, en fin. Y entonces era un buen charlador y era una persona muy amable, era muy contrario a lo que era mi mamá, pero bastaba la presencia de mi mamá para que se acabara el paraíso. Entonces eso fue muy divertido. Y que curiosamente fue años después, en 1985, que yo vi por primera vez a Darío Fo y lo vi aquí en el Teatro Colón. ¿Tú conoces a Darío Fo? No sé quién es Darío Fo. Bueno, Darío Fo es uno de los grandes comediantes del mundo, Premio Nobel 1997, Ok. y escribe y tenía un estilo, hacía un monólogo, que fue lo más interesante. Él era italiano, un monólogo que se conoce como el misterio bufo, y la clave de ese trabajo es que él toma un trabajo que pertenecía a la Edad Media, que se conoce como, pertenecía a la comedia del arte. La comedia la Edad Media es una edad sombría, son 1000 años, del siglo V, 1500, 1000 años de sombras, de analfabetismo total. Analfabetismo total, Europa se quedó quieta, la iglesia era, bueno, en fin. De manera tal que surgen los cómicos para burlarse del poder. Siempre el humor puede encontrar esa vía, y es la única manera para burlarse pues de la iglesia, y eso es el misterio bufo. Y lo hacían pues obviamente artistas analfabetos, que la comedia del arte tenía lo siguiente: éramos un grupo de cómicos, entonces tú, Enrique, tú te especializas en ser la novia, siempre va a ser una novia. Yo soy el papá, este es el novio, esta es la mamá, esta es la sirvienta, todos teníamos ese papel. Y cambiábamos con una facilidad de decir, hoy vamos a decir esto, era todo verbal, no había, porque todos eran analfabetos. Ok, claro. Entonces todos se acordaban y eran de una agilidad, pero pasmosa, porque decíamos, hagamos lo siguiente, que el papá se fue, no sé qué, que llegó el hermoso, eran así unas instrucciones elementales y salían al escenario en las plazas. Era la época en que los actores se consideraban seres malditos, porque si un actor moría, si tú te morías durante el medioevo, no te enterraban en Campo Santo. Te tocaba por allá en las afueras, en algún potrero o en algún bosque, porque no permitían que los actores
se enterraban en un cementerio porque se consideraban como representantes del demonio. ¿No? Los cómicos. ¿No? O sea, Porque era había como una especie de impro también, como que salían, se daban papeles y hágale. Claro. Pero lo hacían con una habilidad pasmosa. Es una cosa formidable. Porque uno en las cuestiones de impro hoy en día uno ve la dificultad a veces, la percibe. Esa gente no. Eran unos seres demoníacos. Ah, es claro, es que el contexto social ya Sí. Sí. había un prejuicio encima de todo Correcto. Y fíjate que Enrique, cuando yo veo a Darío Fo, él sale solo y el misterio UFO es absolutamente divertido. Es de raíz eminentemente popular. Por ejemplo, yo no me reía de tanto desde Los Tres Chiflados. Con eso te digo Ok. todo. Ok, ¿De acuerdo? sí. Porque el misterio UFO, por ejemplo, él dice, sale solo y cuenta, ¿no? Y dijo, llegó una vez Jesucristo, dime si esto no es pura chusma el que está hablando. Llegó una vez Jesucristo, dijo, no sé, a Belén, a una parte de Judea, lo que sea, ¿sí? Y llegaron, lo convirtió prácticamente como en un mercachifle, porque empezó. Los apóstoles decían, bueno, esta noche, invitación, todos, vengan acá. Vamos a las resurrecciones de Lázaro. Aquí se va a reír este muerto, vengan todos. Y vendían boletas, mejor dicho, era ¿cómo es que se llama este boom? Boom, sí. Era el boom de la época. Entonces, imagínate, entonces llegaba la gente y tenía que pagar y llegaba Jesucristo, así, listo, no, a ver, ¿cómo es la mierda? Decía, bueno, la ciencia, entonces, porque salía en la traducción, porque él lo hacía en un italiano antiguo. Entonces ahí salían las traducciones en una pantalla, y entonces, pero eran esos términos, y además tú lo veías porque es un actor formidable. Decía, bueno, abran esa mierda, la tumba. Y entonces, no, todos listos. Y venían los apóstoles, que son los ayudantes, ¿no? Del mago, pues, y corrían la tapa de la tumba, que es de piedra, y ahí mismo Jesucristo, imagínate. Tú imaginas, decía, uy, jueputa, hacía así. Decía, uy, jueputa, pero esto cuánto. Yo no podía. ¿Sí? Entonces tú te imaginas. Porque básicamente lo que estaba era desacralizando la figura de Cristo, que es humana, y la volvieron así, ¿me comprendes? Y decía así, y decía las palabras, levántate Lázaro, levántate, es que está podrido. La cosa, esta mierda ya no, esto está picho, esto no se levanta. Y decía, pero como no, se levantaba, y dice así. Se levantaba Lázaro y escupía gusano, toda la gente, de puta. Escupía gusano y yo no me veía de la risa. Y la otra escena era del Papa. El Papa tiene que salir al balcón de San Pedro a hablar, ¿sí? Y entonces le ponen la capa. Y empieza. Está tan llena de piedras de oro, de piedras preciosas. Sí, ¿no? sí. Entonces él dice, ayuden, hijo de puta, así, pero en esos términos, ¿sí me entiendes? Ayuden, hijo de puta, es que... Y se le cae, es decir, una burla de toda esa sacralización, de eso que había congelado el verdadero espíritu del cristianismo. La Iglesia Católica no tiene nada que ver con el cristianismo primitivo, o sea, con lo que originalmente era Jesús. Eso fue que se apoderaron de la imagen y crean todo un aparato que no tiene nada que ver con lo original. Okay. ¿Sí me entiendes? Que era una revolución absoluta porque hablaba del amor y todo, pero eso no había ni confesión y todo eso que se inventan, las indulgencias, que cómo así que paguen y que yo, la iglesia cuando se inventa,
el cisma se produce entre el protestantismo y la Iglesia Católica se produce por los benditos, porque la Iglesia se inventó un negocio ya hacia el año 1500 y era que si su merced quería recibir perdón por los pecados cometidos, su merced pagaba, se llama indulgencia, de ser indulgente. Entonces, si usted tenía mucha plata, luqueaba y como los pecados se quieran. le limpiaban todo el prontuario en el cielo. Sí, sí. Una cosa absolutamente grotesca. Sí, sí. Y Lutero es el que se agarra de eso y se crea el protestantismo, que divide eso. Pues entonces yo vi que la actuación que él hacía se parecía muchísimo, guardaba las proporciones, por Dios, a lo que yo hacía cuando estaba haciendo reír a mis hermanos, ¿no? Y, que era contando barrabasadas, pero yo dije, se puede contar eso, se puede contar eso, se puede contar eso, y solo. Y yo quedé fascinado. Sí, él era solo. Solo, eso fue en 1983, no Y 85. no tenía escenografía, nada, solo. Nada, solo estaba con un buzo negro, pantalón negro, tenis. Ya era un hombre, en ese momento tenía casi 60 años. Okay. Alto, un italiano así, con una cara graciosa. Tienes que buscarlo, Darío Fo. Darío Fo. Y lo gracioso es que todo el público que estaba ahí atestado era, obviamente, una presentación para gente muy privilegiada. Sí, claro. Que podían pagar una entrada Al costosísima. Teatro Colón. Por supuesto. Y eso me liberó, porque yo ya estaba estudiando teatro, estaba haciendo mi segundo año de teatro. Ok. Y me orientó perfectamente desde el punto de vista formal, es técnicas, sirve para mi propósito. Y mi propósito era sencillamente tomar el universo de un barrio popular, porque siempre fue mi idea, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa con el barrio? Esa fue una influencia muy importante. Pero te repito, todo esto que te cuento ya sobre lo que se presentó conmigo cuando tomo la decisión de hacer teatro, en la adolescencia, jamás se pensó, por ejemplo, que ni yo mismo lo pensé, ni haciendo reír a mis hermanos, ni siendo el payaso del colegio durante 5 años. Jamás se me ocurrió que yo pudiera tener como oficio subirme a un escenario a hacer reír a la gente, ni se me cruzaba. No se le pasaba por la cabeza. Para nada, para nada, para nada. Pero entonces, o sea, ¿usted salió del colegio y una vez hizo teatro? ¿O usted vio otras opciones antes? No. Yo salgo del colegio, me graduó y entro a estudiar Derecho. Entró a estudiar Derecho. Por orden de mi papá. Ok. Mi papá él trabajaba en un juzgado, era empleado del juzgado, era el secretario del juzgado. Sí. Entonces vivía enamorado de los abogados. Claro. Era el único universo que conocía. Y entonces dijo, no, mis hijos tienen que ser abogados. Sí, claro. Y era la época en que se pensaba que los abogados ganaban dinero, ¿no? Sí. Eso- Era por eso- complacer a sus papás. Claro, Claro. porque te estoy hablando, Enrique, de un ambiente autoritario. Sí, no, era otra época. Y entonces uno ya decía, no, pues, ¿por qué no estudia Derecho? Bueno, éramos como una especie de tontos, de tontos. El problema de las familias autoritarias es que crean o tontos o rebeldes. Y yo tenía, es decir, todos éramos tontos, y yo tenía unos momentos de protesta y de rebeldía, pero eso eran fogonazos. Nada de que yo me zafo de esto. Es que así es muy difícil, es otra época. Es que es otra época, es bien difícil. Claro. Pero entonces, ¿cómo usted terminó la carrera o cómo se encontró con el teatro? Acá, de la manera más absurda. Querido Enrique, yo estaba haciendo tercer año de Derecho, terminándolo. Presenté un examen, yo estudiaba en el día. Pero el profesor,
el doctor no sé qué cosa, dijo, ¿por qué no vienen a las 5 de la tarde o algo así para presentar el examen en la Universidad Libre que queda en el centro? Y vinimos, presenté el examen, salí, me vine por la avenida Jiménez, o sea, la Universidad Libre tenía su sede y tiene su sede ahí en el barrio La Candelaria. Y venía y me tropiezo con la escuela de teatro, pero la escuela de teatro era nocturna. Yo siempre la había visto, pero como tú ves el paisaje, nada, algo allá. O sea, esos referentes, yo creo que tú has visto a esos edificios que sabes, es de allá, no sé, Celanese o eso. Una cosa que ves, pero no tiene absolutamente nada que ver contigo. Sí. Y entré y no sé por qué pasé ahí cerca, pegado, pasé por la escuela, que eran los sótanos de la Jiménez, no sé si tú los conozcas, pero unos sótanos que hay en la avenida Jiménez, y había un portero muy decente, que eso es rarísimo. Portero amable en Bogotá, pues, ¿sí me entienden? Y yo hice así a mirar hacia los sótanos, pues en escuela, entonces me dicen, siga. Yo digo, no, estoy aquí nada, una mirada. No, siga. Oye, yo llegué, pues bajar a ver cómo es una escuela, porque esto me parecía fantástico. Y querido, estaban recibiendo inscripciones para presentar examen de ingreso. Y entonces habían inscribirse, me encontré también con una secretaria muy amable, o ya cuando bajé, había sido una oficina, ahí me hicieron para acá, venga. Digo, no, yo no tengo ni papeles ni nada, no traje ni plata para escribir. Digo, no, es que no cuesta nada, solo necesita dé el número de la cédula y se quiere y se escribe. Oiga, yo me inscribí, presenté el examen, no se lo conté. Querido Enrique, es una de las cosas más curiosas, no se lo conté a nadie, ni a un hermano, ni a mi mejor amigo. En un secreto de usted con usted mismo. Conmigo mismo. Y en la fecha indicada vine y dice, eran 7 pruebas, las presenté, salí y yo estaba completamente seguro que no había pasado, pero seguro. Sin embargo, el día que indicaron para la entrega de resultados, pues yo estaba con un amigo, mi amigo tenía carro, entonces le dije, llévame vamos a la escuela, que oye, tengo que ver unas cosas. Un amigo de esos locos, se llama El Loco, le decíamos El Loco. Bajé y resulta que yo había sacado el primer puesto. Y pasa una cosa absolutamente curiosa, querido Enrique. En ese momento yo dije, voy a hacer teatro. Y paro de estudiar Derecho. Pero fue una decisión que a mí no me costó el más mínimo trabajo. No tuve el más leve, pero leve, resquicio de duda, nada, o de temor. Tú sabes lo que es una familia que ha hecho un esfuerzo, como era papá, para pagar matrículas, todo lo que significaban como decían, los gastos que usted coger y tirarlos, no sentí nada. Y sentí una felicidad impresionante. Y automáticamente le dije a mi amigo, lléveme hasta Kennedy porque voy a avisarle. Era de noche, llegamos y ya era un poco como papá y mi mamá ya estaban metidos en la cama. Yo subí al cuarto de ellos, dije, venga, un momentico, excúseme que los interrumpa ahí cuando estaban viendo televisión. Pero vengo a informarles algo que es importante. Dejo de estudiar Derecho y voy a estudiar teatro. Simple. Se viene el mundo encima. Y hoy en día es difícil, me imagino, esa época. Oye, y ese primer rapapolvo, ¿tú piensas que yo lo sentía? Era como un pescado que le pasa el agua. No sentía nada. Es una cosa de las más extrañas, yo creo que la más extraña que me ha pasado en la vida, sin lugar a dudas. Porque yo estaba feliz. Es decir, una felicidad que a mí me convertía en una persona completamente inmune al regaño, a la amenaza, a las amenazas de arrepentimiento futuro.
inmune al llamado de atención, a la lógica, al juicio, por favor, al sentido común. Los papás sacan todas las cartas posibles que tienen en la baraja. Pues por supuesto, porque dicen me dijeron que se está metiendo droga o qué putas es lo que está pasando acá, ¿qué es esto? Qué chimba, qué chimba. Dije, no, nada. Qué pena, y me fui, dije, ya pasó el trapapolvo. Salí de la casa, le dije a mi amigo, camino, nos vamos a celebrar. Y usted es el que gasta, porque no. Y claro, y eso fue. Y es una historia muy bacana. Y es muy parecida a lo que viven muchos comediantes hoy en día, pero obviamente en esa época es muy difícil. Y que usted lo cuente así como tan específico y que es que es muy difícil. Yo no he visto a nadie que sea tan seguro de esa decisión y que lo exprese con esa felicidad. Es difícil. Chévere esa felicidad. Lo felicito por Yo creo que fue un momento, te repito, querido Enrique, es un hecho absolutamente extraño porque era una familia autoritaria. Yo lo que creo es que durante todo ese tiempo, el bachillerato, y sobre todo, yo recuerdo perfectamente que cuando entré a la Facultad de Derecho, el primer día de clases, yo entré al primer día de clases, me senté y yo sabía, lo sentía. Esto era una sentida y no era una cuestión consciente. Simplemente a nivel de sentimientos, ¿sí me entiendes? O sea, uno no hace conciencia. Pero yo sabía que no tenía nada que hacer ahí. Ok. Sí, usted sabía que no pertenecía. Simplemente, y como un autómata, pues respondía. Tuve unos grandes maestros, además, los maestros con que yo me entendía, que era fundamentalmente Derecho Constitucional, Economía Política, yo me entendía con ellos, particularmente con uno que después fue creo, magistrado, qué sé yo, era un gran maestro de Derecho Constitucional. Yo me daba cuenta de las implicaciones de ser un abogado. Su merced tiene que enamorarse de los códigos. Y si su merced no se enamora de los códigos en el derecho, es como que su merced pretenda ser bailarín y no le guste mover las patas. ¿Sí me entiendes? La referencia, claro. Sí, claro. Y a mí no me gustaban los códigos son demasiado precisos. Un buen abogado es un intérprete, tiene que hacer unas interpretaciones de estos, cómo se combinan las leyes, esto refuerza, esto quita, esto pone, implica que estás todo el día con los códigos porque tienes que llegar a manejarlos con la misma habilidad, valga la cabeza haciendo esas comparaciones con el arte, con que un pianista acierta con las teclas. Con la misma pasión también. Exacto, la misma pasión. Así, la misma pasión que ponía Rubinstein en el piano, la tiene que poner su merced con los códigos. Claro. Para hacer la interpretación y que Dios lo bendiga si está defendiendo ojalá a alguien inocente. ¿Y usted sentía esa pasión de una vez cuando comenzó a entrar al teatro? ¿Sí la sintió así de una? Para mí fue una decepción tremenda cuando entré a la escuela porque, ¿sabes? Enrique, ¿sabes yo cómo imaginaba la escuela de teatro? Yo no sé si tú conoces el cuadro de Rafael Sanzio que se llama La Escuela de Atenas. Sí. ¿Sí? ¿O no la conoces? No, no la conozco. Ah, bueno. Hay un cuadro que pretende recrear la Escuela de Atenas, ¿no? Escuela de Atenas es la de Platón y Aristóteles. Sí. Esto se hace un cuadro que no tiene exactamente mucho que ver con la realidad, sino que es un cuadro como imaginado, idealista, sobre lo que era la Escuela de Atenas. Entonces, es un edificio gigante, parece una catedral, y vienen caminando Aristóteles y Platón. Ya hay un poco de filósofos por todas partes, pensando, unos tirados en unas escaleras. ¿Sí me entiendes? Como todo el mundo en el asunto de pensar, porque era la escuela de filosofía. Sí. Entonces era pensar, diálogo, reflexión, introspección, todo lo que implica pensar sistemáticamente. Yo me imaginaba que uno entraba a la escuela de teatro y todo el mundo andaba actuando, o qué sé yo. No, resulta que dividían, tú entrabas a clase de baile, 45 minutos, luego clase de cuerpo, tal vez otros 45 minutos, una vaina que no servía para un carajo. Porque en el arte lo que tú necesitas es libertad de exploración.
Sí. Lo primero que tienes es que en el arte lo primero que tienes que hacer es romper moldes de conducta, sobre todo desde académicas, que uno ha aprendido que funcionan en la academia normal, una hora de no sé qué, pum, 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 pero en el arte no, porque el arte, tú ingresas a un universo que entras en sombras, y de todas esas sombras tienes que encontrar cosas, tú tienes que encontrarlas para codificarlas y encontrar tu lenguaje. Yo le calculé 20 años a la búsqueda y no me peleé. O sea, yo supe que iba a tener 20 años de pobreza franciscana, sin un puto peso en el bolsillo. Y no me asustó la vaina, para nada. Y efectivamente, nada. O sea que empiezas, pero una cosa sí es cierta. Yo comencé de una vez a trabajar. Es decir, duro en la escuela. También otros 3 años, que fue en 82, 83, 84, me hice expulsar porque fui a un festival de teatro en Manizales y yo me di cuenta de lo que era el verdadero teatro. Yo dije, eso no se está haciendo en esta escuela. Y hablé con gente de otros países y toda esta cosa. ¿Ese festival fue a participar? A participar por una fortuna, porque llegó Peter Schumann. Peter Schumann es el director de un grupo de teatro que se conocía, no sé si todavía existe, que se llamaba Bread and Puppets, Pan y Muñecos, que era teatro callejero, pero era un teatro callejero de grandes dimensiones. Entonces cuando él vino, como una invitación especial en esa época del ministerio, él vino a Colombia a presentarse y a participar en el festival como invitado de honor. Y necesitaba chusma para hacer movimientos en la calle como de grupos, ¿me entiendes? O sea, con máscaras, o sea, necesitaba 50 huevonas con máscaras, ¿sí me entiendes? Él los dirigía. O sea, necesitaba chusma brava, ¿sí me entiendes? Y lo primero que hicieron fue recurrir a las 2 escuelas de teatro que había en Bogotá, claro, la de NAD y la mía, que era la Luis Enrique Osorio, y hasta muchachos de otra gente, y nos mandaron a todos para el festival, por supuesto. Y fue una fortuna también maravillosa porque uno aprende demasiadas cosas. claro. Muchas cosas. ¿Cuándo fue la primera vez que usted encontró con las tablas? O sea, que usted se paró y vio público y se enfrentó a un público. Y que usted recibió ese feedback que lo enamoró de eso. Porque... Yo eso es en el 84. Al regresar del 84 empapelé toda la escuela, solo, escribiendo carteles de protesta. O sea, como empezar por acá. Okay. Pero la escuela era grandísima, túneles allá. Y me dediqué todos los días, escribía yo en la casa 1, 2, 3, 4, 5 carteles de esos en papel periódico, pliegos. El teatro, el arte, no sé qué, cómo es, que tiene que ser la fuerza. O sea, una protesta porque yo decía, esto no es una escuela de teatro. Pues lindo. Se terminó el año y me mandaron para la mierda, me echaron. Me echaron, ok. Y entonces ahí sí que la cosa me puso grave, porque yo estaba viviendo con una novia divina y echado. Entonces ya no, ¿a qué? Y pasó, porque te echan, pero está diciembre y uno es joven, diciembre, fiesta y no sé qué, pasó todo diciembre. Yo estaba en el apartamento cuando ella empieza a trabajar, retoma el trabajo porque era profesora. Y entonces estoy en el apartamento de ella, y dice, bueno, amor, me voy a trabajar. Se va y yo quedé solo, ahí. Dije, ¿y ahora qué puta voy a hacer con mi vida? ¿Sí me entiendes? Sí, claro. O sea, que quedas ahí. ¿Qué va a pasar? Porque mientras hay rumba y en diciembre, tú sabes que en fiesta uno se mama gallo. Se mama gallo, o sea. Y ahí me puse y escribí mi primer trabajo, que era un sketch muy tonto, que lo llamé me inventé un personaje que era un payaso satánico, imagínate, payaso satánico, que se llamaba Arsénico, ¿sí me entiendes? Arsénico. Arsénico, y que hacía poemas. Ok.
Y de una vez me lo inventé, le inventé unos poemas estúpidos, unas cosas raras. Y hay un montón, ya, digo, lo tengo porque tengo que empezar a trabajar. Sí, claro. Sí, claro, y escribí los poemas, dije, ¿y ahora dónde lo presento? La Universidad Nacional siempre había sido supremamente generosa con todas las expresiones, todo. Tú tenías que probar algo, sobre todo en terreno de arte y sobre todo de teatro, de lo que fuera. Pero la universidad te recibía con brazos abiertos. Los muchachos en esa época eran supremamente generosos, no sé si esa tradición se mantenga, que es absolutamente hermosa, por supuesto. Y entonces dije, ¿cómo? Pues voy a presentarme, uno se presentaba ahí en la Plaza Che o en alguna parte. Era la perola, ¿no? No, todavía la perola no existía. Ah, Eso, ok. no, eso fue después de una invención de los gamines posteriores, donde también yo estuve en la perola, Ok, que es ok. otra cosa estupenda. ¿sí me Ok, entiendes? ok. Estupenda. Y llamé a unos amigos de la escuela, todos los cobardes que no me han acompañado en mi lucha. Ok. Y que estaban, le digo, oiga, ustedes, ¿por qué no me acompañan? Tráiganse invéntense algo. Yo les había visto un trabajo a ellos que era pésimo. Pésimo, un bodrio, pero absoluto. Tú decías, tú Enrique, lo decías, eso es bodrio. Sí, es bodrio. Entonces, que era basado en César Vallejo, una vaina deprimente, porque un poema actuado de ellos. Ok. ¿Sabes cómo se llamaba? Los Heraldos Negros se llamaba así. Ok. Yo empezaba, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del dolor y del destino y del llanto. Y los maricas cogieron una tela y hacían así, se cogían de la tela y daban vueltas mientras recitaban el poema. Eso a uno le da ganas de llorar, ¿entiendes? Uno perdía la fe en el ser humano. Uno decía, en ese mundo no hay alegría, nunca va a haber luz, no va a haber nada, ¿verdad? ¿Por qué los invité? Porque yo dije, nos vamos a presentar, que salgan adelante, cosa que el público quede totalmente deprimido, que cuando salga el payaso, hijo de puta, hay luz. Es la locura, güey. Cualquier cosa va a ser buena después de eso, ¿sí me entiendes? O sea, yo me garanticé que no me fueran a linchar, esa era mi idea. Nos lleva como seguro. Sí, claro, por supuesto. Y efectivamente pasó. Entonces, mi primera presentación hubo conexión con el público. Porque el payaso les decía, ta. Bueno, tenía un poema que se llamaba Norma Intelectual, y otro que era ratatatatata, que era así, ratatata, y así, cambiando de tonos y al final hacía todos bravo, bravo. Claro, después de ese bodrio, Qué verga. cualquier sonido era bueno. Claro. Y ahí comencé y no he parado. Y no es maravilla. No, pues imagínense dónde era parado. Pero esa fue la primera presentación, es muy bacano. Sí. O sea, yo nunca he podido entender, no sé si usted sí lo tenga muy claro, pero no sé si usted es cuentero, hace una obra de teatro, solo usted es comediante, no sé, obviamente no quiero encasillarlo, ¿sí? Pero usted, ¿qué dice que es exactamente lo que hace? Yo no puedo entender. Enrique, tú hablas de una cosa que es muy curiosa, es evidente, el encasillamiento. Es algo que no se puede hacer conmigo, Sí, no se puede. pero básicamente es teatro, Es teatro. porque comenzó siendo una obra de teatro. Y de hecho, cuando empiezo a llevarlo ya a las tablas, porque no ha habido un solo año, el trabajo era profundamente rechazado, porque yo entré a utilizar el lenguaje que se utilizaba en la calle. ¿Sí me entiendes? Más o menos lo que hicieron los chinos del reggaetón, ¿no? Su lenguaje, yo utilizaba el lenguaje que había escuchado en la calle para hacer trabajos. Por ejemplo, me inventé los poemas, a mí me gustaba mucho eso de meter poemas porque es muy gracioso. La idea que se tenía de un poema, y creo que todavía se tiene, es de que es una cosa hermosa, ¿no? La gente no sabe que la poesía es todo. La poesía puede tener 10.000 expresiones, incluso las más
obscenas, porque el problema de la poesía es que tú creas una sensación de realidad extrañísima, que te asombra, que te deslumbra, sin poder explicar exactamente por qué. La poesía puede ocurrir en el humor, por supuesto, y es lo que yo pretendo siempre. Ok. ¿Me comprendes? Sí. Si a mí me dijeran, yo soy lo que llaman un poeta en acción, eso no hay otra manera de describirlo. Ok. Y es porque es de una enorme exigencia mental. Y además tiene la historia. A mí me gusta contar la historia, ¿no? Con un soporte intelectual muy fuerte que no puede ser visible. Es decir, la gracia de todo arte es que no se observe. Por ejemplo, en el humor, si tú observas que sobre el escenario, el comediante, como se le llame, no sé, se le nota como ganas y como ansiedad de hacer reír, va perdiendo. Claro. ¿Sí me entiendes? Tiene que ser la gran paradoja del arte, la mayor dificultad del arte, querido Enrique, es que tú tienes que crear algo totalmente artificial y que parezca tan natural como una rosa, como el pasto o como el agua. ¿Sí me entiendes? Que tú no ves a nadie actuando, tú ves algo, ves un ser. ¿Sí me entiendes? Como cuando tú ves un perro o un loro o cualquier animal o algo que te llame la atención, que es natural, por más ser, por ejemplo, un pavo, al que les gusten los pavos, ¿no? Es una cosa tan absurda y eso es absolutamente natural, pomposo, lo que sea, el vuelo de las aves, todo eso es natural. Eso se tiene que trasladar, en el caso de la actuación y del teatro, y de cualquier tipo de actuación, al escenario. Es decir, tú no ves a alguien actuar, tú ves una realidad distinta. Es como si uno fuera un marciano, ¿sí me entiendes? Exactamente, un alienígena. ¿Sí me comprendes? Sí. Tú llegas y dices, eso es un alienígena, muestre a ver qué hacen los alienígenas, Claro. que es muy distinto. Claro. No que hace un terrícola para hacer reír, sino que hace el alienígena, porque eso es una naturaleza extraña, no la conoces, te sorprende, te llama, te intimida. El arte. Y eso es complejísimo. Muy complejo. Sí. Es que sí, es que lo mete usted en un mundo, literal. O sea, literal lo invita y lo mete a su mundo, Exactamente. como sea. Eso es muy áspero, muy bacano. Qué pena, digo muchas muletillas. No, dale. Ponle cuidado. Yo sé, de lo que yo sé, por eso pregunto lo que yo sé más o menos. Usted es dentro del mundo de los comediantes y dentro de la cuentería, pues, como un ídolo, ¿sí? ¿Cómo usted llegó a ese mundo? O sea, ¿comenzó ahí en la Universidad Nacional, pasó algo antes, o cómo llegó a ese mundo de la cuentería? Cuando yo llego, lo primero que me ocurre cuando llego al universo del teatro, o sea, yo empiezo a ir a los teatros, en eso de la Corporación Colombiana, Patricia Ariza, que era la directora de la Corporación Colombiana de Teatro, era una mujer muy generosa. Entonces nos facilitaba salas, a mí me facilitaba salas, las Xano, para presentarme, porque era una sala prácticamente dedicada a la experimentación de las personas en ese entonces jóvenes. Y ahí, pero el rechazo del estamento teatral a mi trabajo fue muy fuerte. Que decían que eso no era teatro, que eso era una mamadera de gallo, que como falta de respeto con el por Dios, vida, el teatro es libertad absoluta. Okay. El arte es libertad absoluta, no puede haber límites. Claro. Es absurdo. Cualquier codificación, que es una de las cosas más interesantes porque el humor actual, el de los chinos, el stand-up comedy y todo eso, se parece mucho al del reggaetón. ¿Qué iba a saber este mundo, por ejemplo, que Bad Bunny, un poco de gamines de Puerto Rico, se apoderaron del mundo? Sí, literal. Literalmente. Es el artista más influyente y más poderoso. Y era antes de... Él no estuvo en el conservatorio, estaba empacando mercados en un supermercado. Cuando lo sorprende porque es la gran venganza de la plebe. Es decir, en ese momento el mundo
está gobernado por la plebe. Sí. Claro, Sí, por la claro. plebe, desde la cuestión política hasta la cuestión artística. Sí. ¿Por qué? Y eso se logró gracias a la red. Nadie había visto. Y por supuesto que se degrada la estética. ¿Sí me entiendes? Porque la música de Bad Bunny, desde un punto de vista estrictamente estético, es pero chamboncísima. ¿Sí me entiendes? Pero, y entonces todo el mundo, y además tiene unas cifras, con esta gente toca hablar con cifras. 19 mil millones de, no sé qué es como se llama, De reproducciones. de reproducciones. Eso no cabe en la cabeza. Es como que todos los habitantes de la Tierra les hubiera dado a todos, por escuchar 3 veces la canción. Sí, ¿Sí me claro. entiendes? Es una cosa absurda. Los conciertos. Es una cosa absolutamente delirante. Que, por ejemplo, la niña antioqueña, Karol G, que llena 4 veces el Santiago Bernabéu, eso es, uno dice, son ni los Rolling Stones. Sí, 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 es verdad. Y Bad Bunny, yo acabo de llegar de Madrid. Madrid está toda conmocionada porque Los conciertos de Bad Bunny. son de 8 o 10 conciertos, o sea, de un estadio, De ¿me estadio, entiendes? sí. O sea, que uno dice, ¿cómo es esto? Sí, ya absurdo. ¿Sí? Parece casi como un delirio, pero es una realidad absoluta, ¿no? Y entonces hay una degradación de la estética, pero ese hecho fue absolutamente importante, querido Enrique, porque barrió con una serie de círculos de poder, ¿no? Que eran los que dictaban las normas, ¿me entiendes? Que esto se hace así o no se hace así. Y viene esta gabinería por la red, porque la red empezó a hacer lo importante, se acabaron los periódicos, ¿sí me entiendes? El periodismo escrito subió una cosa. ¿Quién compra hoy El Tiempo en la calle? Papá compraba los domingos 3 periódicos, El Tiempo, El Espectador y El Siglo. Los 3. Los 3, porque además, y ahí fue donde yo empecé con los cursos de literatura, porque los suplementos literarios eran una putería, maravilloso. Todo eso se borró. Pero la emergencia del pueblo en puro es importantísimo porque barrió círculos de poder absolutamente anacrónicos y que impedían la expresión. Aquí, en este momento, estamos en un cruce tremendo porque la inteligencia artificial no sabemos qué nos reserve. De manera tal que tú ves un arte o unas expresiones que deberían ser supremamente toscas, pero son absolutamente fuertes. Bad Bunny no es tanto la depuración, el virtuosismo, sino su personalidad. Eso es todo. Okay. ¿No? Pero fue supremamente bueno porque dejó hablar. Este lugar, supongo que su merced ha visto de lo peor y de lo mejor. Sí, claro. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Su merced debe haber visto aquí chinos que su merced dice, váyase, póngase a estudiar, pendejo. Búsquese algo, haga algo a tiempo. No siga jodiendo que usted no sirve para esto. ¿Sí me entiende? Okay. Claro. Sí. Porque la gente piensa, por ejemplo, que hacer reír es fácil. Bueno, para mí hacer reír es fácil, siempre ha sido. Pero lo que sucede es que, como yo te digo, mi búsqueda va por el lado de tocar el corazón de la gente. Porque hacerlo, a ver, ríete. Sí, eso es fácil. Qué perro. Por Dios. Pero tocar el corazón de un ser humano, es decir, que vibre, que sienta que, es decir, eso sí que es complicado y es terriblemente ambicioso. Okay. Pero tú desconfías de un hombre que no sea ambicioso, sobre todo en cualquier territorio, pero fundamentalmente en el arte se tiene que ser ambicioso. No tiene nada que ver con codicia. Sí. Es una ambición puramente mental. Okay. Para tratar de encontrar eso que tú acabas de decir ahorita, ese mundo, porque la creación de un mundo es eso del arte. Se crea un mundo y se invita a la gente para que voluntariamente ingrese. Claro. Y diga, me siento cómodo, no, me parece hermoso, interesante, fascinante, o es una mierda, lo que sea. Porque el componente fundamental del arte es la libertad. Por eso el arte se arruina en cualquier dictadura. Es imposible.
Es totalmente imposible que se dé, porque está en contra de cualquier dictadura. Entonces, tú te imaginas, es preferible aguantarse a 50 huevones que no tienen ni idea de qué es lo que están haciendo, ¿sí? Y chupárselos uno, a que venga alguien a decir qué es lo que debe, quién puede hacer reír y quién no. Claro. ¿Me comprendes? Sí. O que se autoriza esto, porque no. Siempre la libertad es posible en la medida en que se permite a la gente expresarse con todos sus errores, sus defectos y todo, porque los seres humanos tenemos la obligación de responder por nosotros mismos frente a nuestros propios actos, ¿no? Claro que estamos en una generación de muchos chinos, todos los pelados muy jóvenes han sido demasiado consentidos por las madres. ¿Tú te has dado cuenta que desde chiquito le dicen, oye, mi rey, mi genio, mi campeón, el chinachi, ñaña, entonces, uy, puta. Hay una publicidad, yo no sé si una vez la viste en televisión, que salía una mamá y decía, venga, entonces se reúne la familia porque va a cantar el chino en la guitarra, que dice que es compositor y cantante, que sale, yo quiero a mi mamá, y la mamá dice, a mí me gustó, porque toda la familia dice, usted es bobo. Entonces, ese exceso de conocimiento, esa prolongación de la infancia, crea niños que están convencidos de que lo pueden todo. Sí. Ayudados por filosofía como la de Coelho, que dice, basta con que tú lo desees para que todo el universo se organice, para que su merced, pero solo basta con desearlo. No. Es un trabajo durísimo, y excúsame porque soy muy mamón. No, hombre, tranquilo. No. Pero pues yo le pregunté, era como, ¿cómo llegó a la cuentería? Y usted no me dijo. La cuentería porque el rechazo que yo recibí, entonces, no, nada. Yo fui invitado a un festival mucho después, de teatro. Pero entonces la cuentería entró exactamente con la misma fiebre con que entró el stand-up en la sociedad, sí. ¿Sí me entiendes? La cuentería comenzó en las universidades y era una novedad, pero fascinante para las personas. Contar cuentos, historias. Pero estas historias eran muy tradicionales. El rey y la reina, el amor, no sé qué, una vez llegó el diablo y no sé, cuentos, como los de los hermanos Grimm y de toda esa naturaleza. Entonces, como yo hacía monólogos y yo tenía unos amigos me invitaron. Le dije, listo, me presento, no hay ningún problema. Y fue un impacto muy interesante en la narración, en la cuentería, porque resultó desconcertante. También recibí cierto rechazo de los narradores. ¿Desconcertante para el público o para usted? ¿Qué? Resultó desconcertante. Para el público. Para el público, ok. Para el público. Bueno, uno siempre se desconcierta cuando algo gusta. Hay un desconcierto de parte de uno que es maravilloso. Uno dice, Dios mío, esto hubo conexión. Eso es importantísimo, porque si no hay conexión, te mueres. Eso es simple. O sea, usted se dio cuenta que usted era muy bueno para hacer eso. Yo nunca, yo he sido muy discreto respecto a mis, ¿cómo decirlo? Mis cualidades, ¿no? Pero soy terriblemente implacable conmigo mismo. Okay. Eso sí, tengo esa disciplina. Y soy una persona que todos los días está. Yo soy un viejo, ¿me entiendes? Soy un viejo. Pero no, todos los días, cada día más, tienes que invertir en tiempo, en investigación, en cuidado, en mantenimiento, en renovación interna, mental o formal, todo. Porque tú te quedas quieto un momento y te lleva el putazo. Tienes que estar completamente vivo. Y eso es una responsabilidad absolutamente personal. Pero es que es la vida, es lo que uno eligió. Pero eso yo creo que aplica a cualquier trabajo. Sí, claro. O sea, yo no entiendo
que no haya una entrega durísima a lo que uno hace, porque es absolutamente importante. Y estoy hablando de cualquier oficio. Si yo me meto de mesero, querido, me tienes que ver atendiendo a la gente. Claro. Es el límite donde no se puede ser empalagoso, pero se tiene que ser amable. Objetivo, no estorbar a la gente, ayudar. Un mesero es, y en los restaurantes, tú sabes, de caché, es el cuidado, ¿no? No como dice, uy, que no, les tenemos una cosa. No, que tiene acá mal parque, no sé, acá mismo. No, eso, la perfección. Y eso implica un estudio permanente. Yo siempre he pensado que la vida es demasiado corta, demasiado corta, demasiado corta. Debería regalarnos unos 300 años más a todos los seres humanos como para medio desarrollar, ¿no?, un arte, un oficio, un entendimiento. Y el más difícil de todos, querido Enrique, que es el entendimiento de uno mismo. Ok, bien. Eso sí que es yo opino hijo lo de mismo. putamente difícil. Es que si no existe, o sea, si no existe un artista que tenga una voz más marcada que yo haya visto en mi vida, pues es usted. Y esa es la Gracias. autenticidad como hecha persona, literal. O sea, uno siempre va buscando y uno siempre va mirando que pues inconscientemente, cuando pues uno se siente a disfrutar como público, qué tiene diferente esa persona y qué tan auténtico es y qué me lleva a esa persona. Pero pues usted, cualquier persona que le ve a usted, obviamente pues ahí todo el mundo tiene opiniones distintas, pero está muy marcado por lo auténtico que es y por el recuerdo que uno se lleva suyo cuando lo ve en el escenario. Yo creo que eso lo buscan todos los artistas, digamos en mi caso que solo trabajamos en stand-up, es la búsqueda permanente. ¿Usted cómo hace para llegar a eso? O sea, ya me queda muy claro lo apasionado que es y lo perfeccionista, pero creo que usted marca en la cuentería, en lo que yo sé en cuentería que no sé nada, pero de lo que he escuchado, la única persona que yo he visto que hace los cuentos, todos contaban cuentos de otros, pero esos cuentos son suyos. O sea, o todas las obras que usted hace, porque no sé si son cuentos, son obras, lo de cómo pone en tierra a su madre, las botas del tío Saúl, ¿cómo se llama? Del tío Manuel. Manuel. Del tío Manuel, perdón. Y todas estas obras de arte, o sea, es increíble. Yo las he visto en teatro, pero yo sé que usted las hizo en la calle, lo hizo en bares. O sea, ¿cómo fue eso? No entiendo. ¿Cómo la gente lo percibía en los bares? Mira, lo de los bares ocurrió precisamente porque la cuentería se metió a los bares. Los bares, había uno aquí en el norte, ¿cómo era que se llamaba? Sainamur, en 1990. La cuentería tuvo un momento de fiebre donde pasó lo mismo que pasa con el stand-up, donde la gente decía narrar, entonces todo el mundo pensaba que narrar era muy fácil. Narrar es jodidamente difícil. Sí, claro. Muy bien. Entonces se creó un bar, haz de cuenta, tenía una similitud con este que tú tienes acá, Sainamur, el segundo piso. Y fue un éxito tremendo porque la narración tenía absolutamente embelesados a muchísimos seres humanos, a muchísimas personas, porque era maravilloso. Oír cuentos, se cree honradamente que es prácticamente como un instinto humano, que tenemos los seres humanos guardados en nuestra mente de oír historias, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en las películas, todo. Las películas normalmente, ¿no?, tienen una historia de espionaje, lo que sea, hasta el paseo, toda esa vaina tiene una historia. Eso es como importante, ¿no? Entonces, en mi trabajo yo tengo historia. El trabajo mío tiene una historia, por más elemental que sea. No sé si tú lo has visto. Un pobre como en tierra normal, todo lo que le pasa tiene una continuidad. Lo de las botas del tío Manuel es toda una cuestión de unas arribistas que les da terror cuando el hijo de puta mi papá se vino para la ciudad y de puta nos va a hacer que sí, por el miedo. Porque el problema es
el arribismo tiene el problema que te obliga a negar a tu propia madre o a tu propio padre o a tu propia sangre e incluso a uno mismo. Ok, claro. Cuando uno finge. A la gente le daba, había muchísima gente que le daba miedo decir que vivía en un barrio popular. Era eso, y si tú niegas eso, estás muerto, por Dios, porque es la vida, es lo de uno, es sagrado, es importantísimo, importantísimo. Y decirlo como es, ¿no? En eso la chusma ahora va de frente. Yo soy de él, y además, ¿cómo lo van a disimular? Soy de la persa, hermano. ¿Usted cómo va a decir? No, yo vengo. No, usted es de él. Eso. Pero aclárame, ¿qué era lo que quería No, hacer? o sea, ¿cómo fue esa experiencia de esa etapa de vivir? De la narración. La narración Los bares. y en bares. Los bares porque se arma, entonces se crea una cadena de bares donde estaba la narración. Y en los bares era la única parte donde uno podía ganarse algo. Siempre en los bares pagan mal, yo no sé acá, pero... Aquí también. Sí, esos los dueños eran, pero Dios mío, unos negreros impresionantes. Pero entonces los bares se crea una cadena, y eso fue maravilloso porque la gente asistía a los bares como asisten acá. A la gente le fascina ir a ver cosas raras, a divertirse, claro, con algo que no sea lo usual. Y lo usual sería el cine, ¿cierto? Es más usual, o simplemente ir a beber y nada más, ¿no? Pero ver la narración era interesantísimo. Cuando yo metí, en eso sí creo, me han dicho, que fue una influencia tremenda porque fue cuando la gente empezó a decir, no, hay que hacer es como reír, porque cuando yo tengo una política que es muy sencilla. ¿Yo en qué pienso? Siempre que pienso en el público, yo digo, las personas que trabajan, que son las personas que mueven el mundo, que lo mantienen, cuando van a un bar, por ejemplo, digamos a reír, van a descansar, ¿no? Van a descansar. Quieren salir porque relaja. De la calidad de lo que ocurra sobre el escenario depende su descanso. Claro. Porque es como, yo no sé si a ti te ha pasado, esto le ha pasado, que tú viste una película, pero que te deslumbró, que realmente te tocó. No es digamos que estuvo muy chistoso, sí, claro, chistoso, lo que sea, de humor, pero que realmente te tocó. Tú sales como lleno de vida. Sí. Lleno de vida. Sí, claro que sí. Sí, si te encuentras con alguien en la calle, lo ayudas, o estás y llegas a tu casa, o tu novia, o tus niños, o sea, o tú mismo contigo mismo, te sientes feliz. Eso es lo importante. Yo siempre pensé, el arte tiene que ver con el perfeccionamiento del ser humano. Esto es, a ver si me explico. Es decir, el arte tiene que permitirle a los seres humanos concebir la perfección, concebir ser mejor, sentir mejor, amar mejor, obrar mejor, ¿no? Es decir, que digan, sí, amar es, como cuando uno salía, amar es posible, volar es posible, qué sé yo. Y coincide con cosas buenas. Parece un poco tonto o cursi, pero no, cosas buenas. Porque hay demasiadas cosas en la realidad que nos dicen que perdamos la fe, ¿no? Lo que ocurre, los atracos, la muerte, los atracos, la política, ni hablemos, por Dios, en todo el mundo, las idioteces que hace un animal como Trump o como Putin, que declaran una guerra porque se les dio la gana, ¿me comprendes? Sí. Y destruyen, y ahora el idiota va, tira a Irán, y ahora regresa, que perdón, que tiene que firmar, ¿no? Desperdicio de dinero, muerte, dolor, ¿no? No sabemos exactamente cuándo le quita a Estados Unidos, que ya anda jodido, para pagar los daños.
y un pueblo paralizado que no baja a ese maldito, un Congreso corrompido, qué sé yo. Eso es un mundo triste. Es un mundo que a uno le dice, hay que perder la esperanza. El ser humano ya no tiene salida. No, 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 no. Hay cosas que son muy buenas. Y es cuando uno dice, se toca como individuo. Claro. Porque la obligación mía, no sé, tuya o de las personas, es ser lo mejor que tú puedas hacer. Sí. Y empiezas contigo mismo, porque si uno no se quiere, ¿cómo putas va a querer a otro? Es verdad. Puede enamorarse y echar ramas, pero eso no va a ser un buen amante, porque uno tiene que quererse para perfeccionarse y ser una persona de bien para el otro. Sí. Porque uno aprende, si uno aprende a quererse, automáticamente aprende a querer al otro. Y querer al otro es tan absolutamente importante porque es la única manera de aprender de uno, es en la relación con el otro. Claro. El cuidado que tú pongas en el otro, porque el otro te devuelve una imagen de ti mismo. ¿Sí? Como los amigos, que dicen, no, es que es una nota, hermano. Porque es muy chévere. Y te lo van devolviendo. Claro. Y tú sabes. Y tú te das cuenta que cuando haces una buena acción, de verdad buena, ¿entiendes? O sea, una ayuda a alguien, qué sé yo, en fin. Y lo normal, el trato delicado, hermoso con las mujeres, con los amigos, con todos los seres humanos. Uno parte del respeto absoluto y cuando es absoluto eso es incuestionable, no es negociable, porque es un principio de respeto a todas las personas. Claro, uno sabe, si se encuentra con un hijo de puta, uno sabe que aquí hay que defenderse o que hay que correr o que hay que... Eso, pero es la actitud de respeto que no tienen ciertas personas, porque tú sabes que entre los arribistas, por ejemplo, respetan al jefe, ¿no? El jefecito, y al que está abajo, que te haga chino, hijo de puta. Esa gente no sirve. Tiene que haber respeto absoluto por todos. Los que tratan mal a los meseros, ¿no? O que está mal, que no. O que es muy no. El respeto, si no respetas al ser humano, no, la vida no tiene sentido. Hijo primo, póngale cuidado. A mí me parece que es muy... Usted marcó, pues no sé si usted lo sabe. O sea, yo lo sé porque lo he visto. Usted marcó toda la generación de comediantes, o como se creó la comedia en Colombia. El origen del stand-up en Colombia viene de la cuentería, ¿sí? O sea, es el maestro del stand-up en Colombia, la cuentería. Y usted es de los maestros de los narradores de Colombia, ¿sí? Yo he visto grandes comediantes, grandes, que yo digo, son los mejores comediantes que yo he visto en mi vida, que lo plagian a usted. ¿Sí? Sí. Hay una historia, yo quiero hacerle pregunta puntual, ojalá una respuesta puntual. Hay un comediante que se llama Julio Rodríguez y siempre lo dice con mucho honor, él lo dice con mucho orgullo. Dice, yo soy el único comediante que Primo Rojas me ha permitido plagiarlo. ¿Es verdad o es mentira? Yo quiero saber eso. Siempre le quise hacer esa pregunta. Yo no recuerdo, yo recuerdo a Julio, por supuesto, pero no recuerdo haber dicho, pero ¿cómo te explico? Si a mí me dice, lo puedo plagiar, le digo, pues plagié, porque ¿qué vamos a hacer? Hágale, si le sirve algo, por Dios, está ahí, está siempre ahí. ¿Me entiendes? Porque eso es muy gracioso. No, a mí me parece, ¿cómo te explico? Si hay una influencia, es que hay una influencia. Ay. Debe haber algo interesante, por lo menos es lo que uno espera, ¿no? Y si algo que uno hace sirve a otros como para orientarse, pues estupendo, por Dios, obvio. Porque es que somos un conjunto, los seres humanos somos un conjunto. Mira, en la última película que vi anoche de Spielberg, Claro, los extraterrestres. la que se llama La Revelación. La Revelación. La Revelación. Básicamente dice una verdad que es la que persiguen dice, la fuerza más poderosa que tiene el ser humano
que tenemos los seres humanos, es la empatía. Claro, ahí sí es lo dice. ¿Y qué es la empatía? La empatía es la capacidad que tiene uno de ingresar afectivamente en el otro, de ponerse en el lugar del otro, afectivamente. Es decir, con una vocación de bondad. Esto suena cursi, pero es cierto. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú ingresas con una vocación de verdad y lúcida, ¿no? De bondad, es absolutamente imposible que haya conflicto o muerte o violencia. ¿Me entiendes? Sí. Y realmente ese es un sentimiento que las culturas, por ejemplo, yo detesto la política porque la política es una cosa rastrera, vieja, anacrónica y totalmente inservible. Y sin embargo, no hay nada más para medio administrar el poder. Sí. Pero es una forma anacrónica y es una máquina inservible, ¿no? ¿Por qué? Porque no se encontraba la mejor política, es decir, como motor inicial. Cuando Jesucristo dijo, amaos los unos a los otros, cambió la historia del mundo. Amaos los unos a los otros, una época en que todo era guerras, violencia, en fin. Todos dijeron, este está loco. Y lo crucificaron, por supuesto, Sí. por decir que nos amáramos los unos a los otros. Y eso lo dice Spielberg en la película, y es muy divertida. Sí, sí. Es muy divertida. Entonces, hay una manera muy graciosa en la película de manifestar que la empatía llevada al extremo. Y es la niña, la protagonista, que se para frente a ti, frente a Enrique, y te conoce todo. Sí, sí. Adivina todo, tu pensamiento, tu pasado, tu futuro, lo que sientes, lo que no sientes. Eso sería, es decir... Y se eso- comunica de una manera muy empática. Claro. Sí, 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 sí. Sí, Eso es lo que tú sabes cuando estás con los niños, con la gente, con una persona, la empatía, Sí. que es tan maravillosa, por supuesto. Está muy buena. Pero bueno, estuvo chévere la pregunta. Primo, otra cosa, las últimas dos preguntas, ponle cuidado. Esta, usted es un ejemplo para los artistas de cómo lograr la carrera que ellos siempre se imaginan. Todos los artistas se imaginan, sobre todo los que están en bares, es cómo pasar de un bar a ser un artista de teatro y que lo que usted hace sea un arte, ¿sí? Todos quieren eso, yo estoy seguro. O sea, la carrera más envidiada para todos los artistas oradores es la suya, a mi parecer. Porque todos dicen, Gracias. me gustaría tener la carrera de primo, me gustaría tener la carrera de primo así, yo quiero vivir así. Entonces es muy bacano. O sea, ¿cómo hizo usted para pasar a ser un artista consolidado en teatros? Creo que eso es difícil. O sea, tiene un equipo de trabajo, es usted solo, ¿cómo hizo eso? No, Enrique, yo creo que eso lo sabemos absolutamente todos los seres humanos. Los seres humanos nunca podemos hacer nada solos, ¿no? Ok. Siempre, lo que parezca más solitario sobre el escenario está rodeado de personas. Ok. Pueden ser una, dos, qué sé yo, pero son personas. Uno nunca lo logra solo. No está en la condición del ser humano. O sea, eso no existe. El único que logra hacerlo todo absolutamente solo es Dios. Nadie más. Pero como no se deja ver así como con frecuencia para que nos dé la fórmula, entonces solamente podemos hacerlo en compañía. No, para mí fue importante, por ejemplo, encontrarme creo que una persona importante ha sido Sandra Lara, en el sentido de que fue una comunicación donde teníamos muchísimos puntos en común sobre lo que es el arte, sobre lo que es esto, en fin, y hubo un trabajo tremendo, porque eso implica una disciplina absoluta para poder dar el salto. Porque los bares son extraordinariamente interesantes. Yo me conozco cuanto bar, hasta barrosuchos, pero mejor dicho, de mala clase, Señor Jesús, que yo digo, ¿cómo me metí a esa vaina?
Mentiras, todo es un profundo agradecimiento, ¿me comprendes? Porque siempre es maravilloso, por supuesto, porque te permite la experimentación, muchísima experimentación, pero un momentico, cuando su merced se envicia a eso, se queda ahí. Claro. Tiene uno que... yo lo tenía perfectamente claro que la sala de teatro para mí es importantísima, porque reclama atención total del público. Claro. Y tú sabes que en el ambiente de los bares es difícil porque el solo hecho de que estés tomándote una cerveza o de que pase un mesero altera la atención. Esto no es ni arribismo, ni que yo soy mejor, que es que no sé qué, sino que es una forma específica de expresión que reclama el arte. Simple. Como un cuarteto de cámara, como un concierto o una ópera, reclama el silencio de la gente. ¿Tú te imaginas que se esté muriendo Madame Butterfly, que se esté muriendo en la ópera? Que es una ópera donde muere, que eso dura como no sé cuánto, casi 5 minutos muriendo. Que alguien por ahí diga, oiga, tráigame una. No, ¿sí me entiendes? Sí lo captas, no Enrique. Eso es imposible. Claro. En el bar es acción pura. Y es la belleza del bar. El bar es divertidísimo. Sí. Porque nos retorna, a la gente le gusta estar unida, le gusta reunirse. Nosotros tenemos una vocación social. Y no hay nada más hermoso que compartir las risas, ¿me entiendes? Es fascinante y cuando ocurre, todos están volando. Eso es una cosa maravillosa. Y esa es la importancia de los bares. Entonces yo conocí cuánto bar, porque además unos barsuchos que... Cuando te iban a pagar, yo, no, pero si usted tomó media ya. Le cruzaban las... Sí. Okay. Salía uno debiendo plata para pagar el taxi. Entonces, pero el aprendizaje es tremendo, porque tienes que ser muy hábil y no sabes, en un bar no falta el borrachito que quiere ayudar, ¿no? Sí. Y uno dice, ¿y qué tal que se pegue? Se les pega la aguja, Señor Jesucristo. Es todo un ejercicio que la parte más instintiva, voy a decirlo, animal, se fortalece. Sí. ¿Me comprendes? Se fortalece. De manera tal que cuando uno llega frente a un público ya perfectamente consciente, porque el público que entra a un teatro es un público que sabe a lo que va. Claro. Y paga una boleta y se sienta y sabe que esto es, en principio, el acuerdo, porque ese es el acuerdo del teatro, es guardar silencio, independientemente de lo que está pasando, si es su humor, qué sé yo, lo que sea. Pero en este caso, el silencio y la concentración. Entonces eso permite que te permite, como artista, explorar formas, cosas raras. Es decir, difícilmente en un bar uno puede hacer porque no falta ¿y el chiste qué? Literal. Sí, hay alguno de claro. Kennedy que lo reclama. Así es. Sí, claro. Entonces, eso. Entonces es una ceremonia depurada, pero para eso se necesita... Es increíble. La palabra mágica es disciplina. Una disciplina durísima. Durísima. Para poder... Uno tiene que aprender a decir una sola palabra. Y eso tiene que repetirla unas 10.000 veces. Todo. Tienes que tener lo que podríamos llamar un soporte, ¿no? Soporte casi físico de primerísimo orden. La voz, por Dios, tiene que ser perfectamente como un instrumento. Como un instrumento. Como una guitarra, tú sabes. Tú escuchas a Paco de Lucía y dices, ese hombre maneja la guitarra, el piano. Los grandes grupos de rock que dominan, pero
Esos locos se las han pasado dándole y además con conciencia, que es muy diferente de los que son muy queridos, los tríos que habían en el centro, que iban de tienda en tienda de bar en bar, ¿sí? Ay, De que toda la noche y no, que eso no evoluciona ni nada, ni mierda, ¿no? Sino que ahí y se queda y ese es el nivel. En cambio, en el arte hay un reclamo permanente de evolución, a la cual a ese reclamo puedes responder o no, pero siempre estás en la obligación de intentarlo. Así no lo logres. Pero ese solo intento te mantiene, tiene que haber un nivel de calidad que se mantiene e intentas hasta que Dios disponga otra cosa. O te mueres, o te enfermas, o qué sé yo, algo te pasa, te desapareces, o eres abducido por los marcianos y te toca ir a contar allá en Marte, pero en fin. Es una cuestión de disciplina y de una decisión. Nosotros sí, hubo un momento con Sandra Lara en que nos pusimos de acuerdo y dijimos, ya, es hora. Suficiente. Sí, y con un agradecimiento absoluto, por supuesto. Súper bien. Pero por supuesto, porque ahí es donde uno tiene la oportunidad de enfrentar, de poner a prueba el prototipo del automóvil. Es decir, hay que ponerlos a prueba, todo. Como tú sabes, un automóvil tiene que ponerlo, frenar, prenderlo, bajarlo, a ver qué resistencia tiene, qué defectos. Todo eso que reclama concentración absoluta sobre el trabajo. Es decir, convertirlo en arte. Y eso demanda una concentración absoluta, entrega absoluta, y que sea una entrega grata, como cualquier cosa. Yo no conozco una empresa que sea exitosa a la cual las personas que la han construido, que la han inventado, no le hayan entregado su mente en su totalidad. En Colombia hay empresas muchas, donde se metió en la cabeza para que para unos productos de primerísimo orden. En la industria del café, que tiene un florecimiento absolutamente hermoso, que hay, por ejemplo, sabores de fincas específicas, ¿no? Porque los caficultores tienen sus modos, sus secretos para cultivar. Todo eso tiene que ver el amor que se le imprime a lo que hace, lo que se hace. Y eso es... Eso es muy bonito. Yo creo, y voy a dar mi opinión, yo creo que para mí Primo Rojas es como el estado más alto del arte de la comedia en Colombia. Para mí, ¿sí? Y yo estoy seguro que para muchos comediantes, porque se lo he escuchado a muchos. Y muchas gracias, o sea, quiero darle como las gracias de dejar esa vara tan alta y que exista este personaje que le dé la ambición a los comediantes y demostrarles que se puede hacer la comedia en forma de arte. Entonces, le quería dar muchas gracias por eso. Enrique, y le voy a hacer la última pregunta. La Cuéntame. última pregunta es, yo no se lo voy a limitar, digámoslo como usted quiera y los comediantes o la forma de comedia que usted quiera o la forma de arte que usted quiera. ¿Cuáles son los 11 comediantes colombianos que usted alinearía para ir a enfrentar a México, digamos? No, Enrique, no te daría los nombres porque con esa mano de chusma uno se levanta enemigos. Los que quedan por fuera, mal parido, cae. Pero yo quiero saber cuáles son los comediantes favoritos de Primo, ¿cómo no vamos a saber? No. Vamos a saberlo. No. Yo en eso sí yo soy absolutamente discreto. Okay. Mira, no soy persona, nunca me ha gustado hacer crítica, digamos, salvo pero buenas. aquí vamos es como a elogiarlos. No, yo creo que ahí, es decir, a mí me parece que lo más importante es que las personas que lo estén haciendo
yo estoy completamente seguro que se dan cuenta de los resultados por la apreciación del público. Ok. Si te digo una cosa, o sea, hay diversidad de... Yo no miro mucho comedia, miro de vez en cuando stand-up, cómo va la cosa, en fin, pero no soy el que... por ejemplo, para inspirarme, curiosamente, yo me inspiro para hacer mis trabajos de humor en cosas muy serias, Sí. ¿no? Todo el mundo sabe que el mejor Borges era un humorista absoluto, Ok. sin lugar a dudas, ¿no? Eso se aprecia sobre todo leyendo todos sus libros de conversaciones con otras personas. Sí. Las conversaciones son muy interesantes porque salen cosas, ¿no? Estupendas, Claro. sí, como conversar contigo. Entonces, hay humor para todo el mundo. Hay humor para la chusma brava, 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 brava. ¿Sí? Sí, claro. Exacto. Por ejemplo, ¿qué te digo? Sábados Felices. Sábados Felices es una institución que ¿cuántos años tienes? Como 50, 60 años. Una cosa más o menos parecida a mi edad. Yo soy muy viejo, 66. Yo ya estoy al borde del sepulcro. Mira, 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 mira cómo voy. Entonces, pero los de Sábados Felices, yo conozco al director, el Gato, eso. Y la gente que es Sábados Felices no va a ir a ver una de mis obras. Ok. ¿Sí me entiendes? A pesar de que puede que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿me entiendes? Pero hay muchísima gente para las todo cuales el mundo. tienen la cita todos los sábados a ver sus Sábados Claro, Felices. claro, ¿Entiendes? claro que sí. Y eso es importantísimo. Es muy importante. Es importante. O sea, a mí me parece que todas las expresiones del humor son importantes. Es importante. Es importante. Este lugar es importantísimo para muchísimas personas, tanto para los comediantes como para el público, por Dios. ¿Por qué? Porque es una cita. Es de esas citas hermosas que tienen, esa expectativa que nos vamos a ver con qué nos salen, qué surge, qué nos va a hacer reír, eso es estupendo. Es estupendo que ocurra. Porque la risa, la verdadera risa, desarma completamente al ser humano, ¿me Claro. entiendes? O sea, el espíritu agresivo, no sé qué, no, a no ser que se agarren, Mira, se agarren entre los comediantes, ¿no? Que eso Eso es no, otro, nunca. a Eso no cuchillo pasa. y todo eso. A cuchillo. No, entonces eso es, yo creo que ahí comediantes son ultra populares, pero populares. Yo una vez asistí, ya para terminar, a un evento en un gran teatro del Eje Cafetero, en Pereira, en Santiago Londoño. Santiago Londoño. Y era de práctica de cuentachistes. Estaba ese teatro a reventar. Y salen, ¿no? Todos a ver cuál era el más grosero, eso era básicamente. Pero era Un un concurso de evento. groserías. Parecía un concurso de groserías. Los cuentos, decían. Buenas, pero comediantes, ¿sí? Que había unos muy divertidos. Y eso, yo nunca había visto tanta grosería, pero así salvaje. Y la gente que estaba era gente normal, ¿sí me entiendes? Sí, señoras, todo, ¿sí? Pero que les encantaba eso, ¿me entiendes? Claro, la vulgaridad. La vulgaridad, pero eso les parecía champaña, Virgen Santísima. Champaña con bagre, ¿sí? Era lo que tenía que Eso tener. era, obvio. Champaña Con con bagre. bagre. Champaña con bagre. Oiga, primo, muchísimas gracias. Para mí fue un honor poder hablar con usted, poder ver cómo usted ve este mundo de la comedia y del arte. Y muchas gracias, como le digo otra vez, muchas gracias ahorita por pertenecer aquí, por ser colombiano. Muchas gracias. De alguna manera, Enrique, a ti muchísimas gracias y que se mantenga este lugar Dios dando oxígeno a todo el mundo. Listo, súper Así bien. de simple. Listo. No, gracias a ti. Encantadísimo. Muchas gracias. No, Eso. a ti. Quédate en la platiqueta. Chao.